Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video después de mucho, pero mucho tiempo. Bienvenidos a todos, después de muchos meses, estamos acá otra vez en Manufacture Knoz. A ver, estamos en un pequeño teatro de Manufacture Knoz, que es una sala donde por lo menos hay aire acondicionado porque acá se muere de calor. Vamos a intentar hacer el video y no morir en el intento. Ok, Silvia, hoy, ¿cuál es la idea de hoy después de tanto tiempo? ¿Qué podemos trabajar hoy? A ver, hoy la idea es de trabajar la calecita, que es un movimiento muy lindo, y vamos a ver lo que tiene que hacer el líder para proponer la calecita y hacer que el follower se sienta muy cómodo. Exactamente, vino esta idea porque vemos muchos videos, ¿no?, de la calecita, pero de la versión del follower, cómo hacer la calecita, que eso, que lo otro, pero ninguno se preocupa cómo hacer sentir cómoda a la mujer para poder realizar la calecita. Así que esa va a ser la idea de hoy. ¿Qué decís, Sil? ¿Empezamos? Sí, pero luego nos vamos de vacaciones, espero, ¿eh? Terminamos esto y nos vamos al mar. Sí. Yo, como follower, necesito sentir un abrazo fuerte en el que me pueda apoyar, ¿verdad, Carlitos? Exactamente. Para eso vamos a trabajar ambas partes del abrazo. Vamos a entender qué función cumple nuestro lado izquierdo del abrazo y qué función cumple nuestro lado derecho del abrazo para hacer sentir cómoda a la mujer en la calecita. Ahora vamos a ir del lado, para mí, el más importante para hacer sentir cómoda a la mujer, que es nuestro lado derecho. A mí me gusta pensar que este brazo es el brazo que envuelve la espalda de la mujer. En este caso, cuando yo inicio, me parece que va a ser mejor si nos ponemos acá. Cuando yo inicio la calecita, yo puedo estar en un abrazo normal, pero cuando inicio la calecita, yo debo entender que este lado del abrazo debe cambiar y debe buscar ir hacia la mujer. Yo, en este caso, cierro mi abrazo para sentir todo el abrazo de la mujer. Si ustedes ven, yo acá a la mujer no la dejo sola. Yo a la mujer, mientras cierro mi abrazo, busco que ella tenga un punto de apoyo para poder hacer su movimiento más cómoda. Y ahora, si hablamos de este lado del abrazo, a mí siempre cuando doy clases, me gusta hacerle entender a mis alumnos que este lado es un punto de comunicación y un punto de apoyo que tiene la mujer al momento de bailar, ¿no, Sir? Por ejemplo, si yo empiezo la calecita, en este momento hago esto con mi abrazo, guarda lo que sucede con el punto de apoyo de mujer. ¿Qué sentís vos acá, Sir? Que me siento un poco perdida, un poco sola y que me caigo casi para abajo, ¿no? Otro error que sucede cuando empieza la calecita es esto. Acá, ¿qué sentís, Sil? Nada. No siento una guía, no siento nada. O sea, lo que tenemos que entender es que este punto es un punto de apoyo. Que si hablo de la pareja, esto debe permanecer al medio. No puede estar de mi lado porque se cae la mujer y ni siquiera del otro lado porque la mujer no siente el invito a lo que sería la calecita. Ok, ahora vamos a mostrar el movimiento entero. Lo vamos a mostrar de un ángulo y lo vamos a mostrar del otro ángulo, para que puedan apreciar, ¿no? Repetimos. Sí, mi perfil izquierdo y el perfil derecho. Empezamos, ¿no? Guarda ya, como luego de la apertura, antes de empezar la calecita, cambio mi abrazo. Cambio para recordarle el punto de apoyo. El punto de apoyo al medio. De esa manera la mujer está en su eje y puede hacer la calecita mucho más cómoda. Sí, yo de mi parte relajo los hombros para no crear tensión y encontrar el abrazo del hombre donde otra vez me puedo apoyar pero sin crear tensión y sin pesar. Exactamente. Ahora lo vamos a mostrar hacia el otro lado. O sea, con el ángulo opuesto. De este lado se va a apreciar mucho mejor cómo yo cierro mi abrazo para buscar un punto de contacto más cerca del torso de la mujer. Abro, plom, pom, y luego empiezo la
calecita. Cuando termino, simplemente la invito a la mujer a ir y vuelve a cambiar mi abrazo. Cuando el líder se acerca para proponerme la calecita y se acerca con su abrazo, yo acepto la invitación y no lo bloqueo. A ver, ahora vamos a ver cosas sucede si ella me bloquea el abrazo, ¿sí? A ver, ahora cuando yo intento entrar, vos bloqueame. Guarda, yo no puedo entrar, entonces es imposible empezar a hacer la calecita. Ahora, ella acepta, plum, ella cambia y va. Plum, plim, plum, plan. Después de todo esto, ¿no? Sí, nosotros somos capaces de hacer sentir cómoda a la mujer al momento de hacer la calecita. Ella va a ser libre para poder hacer con sus piernas cualquier tipo de adorno. Por ejemplo, vamos a ver uno. A ver. Le proponemos uno. Non mi ricordo quale dobbiamo fare. Bien, ahora vamos a ver cómo Silvia, en este caso, puede adornar tranquilamente porque está en su eje y porque yo ayudo al eje de ella. ¡Pum! Iniciamos. Inicia la calecita. Inicio a ir alrededor de ella. Y ahora ella, como está cómoda, libre... Cruzo en adelante, cambio de peso y sigo mi calecita. Y todo esto, ella lo puede realizar porque yo, como líder, le ofrezco la comodidad, le ofrezco mi abrazo para que ella pueda jugar con sus piernas al momento de hacer la calecita. Hay varias posibilidades, esa es una muy simple, linda y bastante fácil. Bueno, ese ha sido un vídeo muy breve, muy puntual. El objetivo era lo de enseñarles el rol del líder al momento de proponer una calecita. Le invitamos a jugar con la calecita, ¿no? En las milongas que a donde vayáis a bailar. Bien, recuerden que el abrazo es la parte fundamental al momento de bailar tango. Que sea follower, sea líder, no son dos personas bailando distintas, son dos personas que tienen que fundirse en una al momento de bailar. Nada, chicos, no les robamos mucho más tiempo, espero que el video les haya servido, les haya gustado y nos veremos brevemente en otro video que ya estamos pensando junto a Silvia. Sí, vamos a hacer otro video y luego quizá nos veamos en Buenos Aires, a donde yo me voy de vacaciones a finales de agosto. Ah, exactamente. No se olviden, del 23 de agosto al 22 de septiembre en Buenos Aires. Yo llego después y me voy antes. Chicos, si la llegan a ver en las milongas a Buenos Aires va a ser su primera vez en Argentina, así que no se pierdan de bailar con Silvia. No se olviden tampoco de suscribirse al canal y poner un like al video si les gustó. Chau a todos. Un beso.